Ok. Wow, esta sensación era icónica, ¿no? Al menos yo creo personalmente que lo es. Wow, hace mucho que no jugaba esto, increíble. La mejor entrega de Five Nights at Freddy's para mí. A ver, no se muevan. Bueno, estamos empezando la noche, así que no creo que pase nada. Y dejando de un lado la nostalgia, creo que la sensación de lo que nos dejó este juego precisamente es lo que principalmente debería de trabajar el film que está adaptando esta segunda entrega, ya que Five Nights at Freddy's, sin lugar a duda, fue un juego que hacía subir la adrenalina de los usuarios que lo jugaban entrega con entrega. Pero no tanto por la historia, sino por la mecánica creativa, la ambientación y la adrenalina de lo que te puede provocar sobrevivir o perecer con un jumpscare. Además de sus personajes icónicos, que aquí lo estamos cuidando, no se preocupen, y obviamente que no hay nada, siendo Foxy, que es el que puede venir por enfrente, creo, a lo que me acuerdo, mientras nosotros vamos a discutir el por qué creo personalmente que esta entrega no es lo suficientemente buena como para representar a Five Nights at Freddy's 2. Por acá en una nueva opinión recién que te acabas de este canal, en donde es otra de esas situaciones en donde la primera entrega, o más bien el tiempo que pasó desde esa primera entrega hasta esta segunda, se pasó rapidísimo. Es que es increíble, y lo dijimos hace poco en la review anterior, que fue justamente también algo parecido con la segunda parte de Wicked, que madre mía, qué rápido se pasa el tiempo. Pero bueno, en lo que calentamos motores, antes de empezar, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál ha sido tu Five Nights at Freddy's favorito de toda la saga y por qué? ¿Qué fue aquello que más te llamó la atención? Yo te lo digo, y lo dije al principio, personalmente para mí el 2 es el que más me gustó. La jugabilidad me encantó con el agregamiento de Puppet, la atmósfera, y sobre todo fue el único de todos de los que llegué a jugar las 6 noches completas. Que haya pasado la noche 6 es otra cosa diferente, pero la jugué. Cualquiera que sea tu opinión, yo la estaré leyendo como siempre allá abajo en la caja de comentarios. Dirigida por Emma Tammy y producida nuevamente por Blumhouse y Jason Blum, y ayuda por supuesto de Scott Cawthon, el creador del videojuego, la sinopsis dice la siguiente. Ha transcurrido un año desde la pesadilla sobrenatural en la pizzería de Freddy's Fazbear. La historia de lo que ocurrió allí ha ido adquiriendo la talla de leyenda local e incluso ha dado pie al primer Fuzz Fest. El ex guardia de seguridad Mike y la agente de policía Vanessa han ocultado la verdad a Abby, la hermana de 11 años de Mike, acerca del destino de sus amigos animatrónicos. Pero cuando Abby decide reconectar con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desatará una serie de acontecimientos aterradores que revelarán oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy's. Y sí, la sinopsis era excesivamente más larga, así que la tuve que achicar con un poquito de ayuda de ChatGPT. Es la segunda entrega de Five Nights at Freddy's, nuevamente sí, traída por Blumhouse con un presupuesto de $51 millones. Eso es el doble de la primera entrega. Y ojito, que ya eso para mí no es poco presupuesto. Lo digo porque claro, Blumhouse se caracteriza por hacer películas de poco presupuesto. Donde continuamos la historia de Abby y Mike, quienes fueron los protagonistas de uno de los horrores a los que sobrevivieron en lo que podemos llamar la noche 1 de la pizzería en donde se encontraban los animatrónicos originales. En esta ocasión visitaremos la pizzería supuestamente primigenia de 1983, donde ocurrieron trágicos sucesos que concluyeron en su posterior clausura. Sin embargo, no estamos hablando de la mordida, sino de lo que llamaremos el animatrónico con más protagonismo en esta entrega, el lore de Puppet. Pienso que es importante conocer esto antes de que le demos de lleno a la película, porque hay muchas personas que no seguimos de cerca, de tan cerca, el lore que se fue construyendo con el transcurso de los juegos, ya que, a ver, con esta cosa te voy a decir
una cosa, valga la redundancia. Creo que en este tipo de videojuego llamado Five Nights at Freddy's, en su contexto como tal, es uno de esos juegos en donde los fans fueron moldeando y construyendo su propia historia, dándole nuevas ideas al creador. Siento que sin ustedes, nada de lo de El hombre del teléfono, William Afton, La mordida del 83, la niña la que poseyó Puppet, Springtrap, las almas de los niños atrapados en los trajes, todo esto sin ustedes no existiría este lore. Lo fueron construyendo sus fans, sus teorías, alimentando la imaginación del creador y haciendo posible que esto escalara como un fenómeno Fast Fest justamente y que llegara a tener hasta el momento 2 películas como regalo para el fandom. Bueno, 3. Te confirmo de una vez que ya están trabajando en la tercera. Escena postcréditos. Ahora, sin decir tanto spoiler, según la cronología clásica del lore de Five Nights at Freddy's, Charlotte muere asesinada a manos de William Afton en 1983. Ese suceso es lo que permite que su alma termine poseyendo al Puppet, y con esa historia, ese acontecimiento del lore como banderazo de esta película, es que nos metemos de lleno a esta historia. O sea que me gustó bastante porque esos primeros segundos de esta película, más el intro que agregaron, me pusieron a pensar de verdad que iba a ser algo tanto diferente a la primera entrega que, spoiler, tampoco la primera entrega no me encantó, pero entiendo el tema de referencias de tal del estilo visual. Sin embargo, la cosa con Five Nights at Freddy's es que fuera de esta historia que los propios fans y Scott Cawthon armaron dentro del juego, no hay nada más que mecánicas por las cuales tienes que sobrevivir, como ahorita que estoy checando las cámaras. Todo está normal. Entonces, cuando la película tiene que rellenar todos esos espacios en la historia y la narrativa de este film que no tienen nada que ver con easter eggs, referencias, momentos icónicos dentro de la pizzería o del juego, todo el peso recae en lo que van a hacer los personajes que estamos viendo en pantalla. Y ese, digamos, relleno tiende a ser, al menos en esta entrega, muy opaco para lo que significó el segundo juego dentro de la franquicia. Pero bueno, antes de hablar de los personajes, tampoco no todo es malo. No todo es malo cuando no se están utilizando, digamos, estos recursos del juego. Desde sus primeros minutos, Five Nights at Freddy's 2 deja claro que su intención es conectar emocionalmente con quienes han acompañado la franquicia desde el inicio. La película se construye como un homenaje evidente y una pieza de nostalgia diseñada para recompensar a los seguidores más fieles. Y en ese terreno consigue varios momentos realmente efectivos para los fanáticos del juego. Y en particular para quienes disfrutaron de la primera adaptación cinematográfica. Que ya te digo, a mí que se me hace muy parecida a la primera entrega. Referencias funcionan como pequeños regalos. Desfilan los animatrónicos clásicos junto con nuevas variantes. Se integran guiños al extenso lore, aparecen easter eggs cuidadosamente colocados y detalles visuales que dialogan directamente con la mitología ya conocida. Cada uno de estos elementos opera como una suerte de carta de amor para el fandom, brindando la sensación de que el universo Five Nights at Freddy's sigue expandiéndose sin olvidar sus raíces. Que sí, si eres fan, al menos vas a disfrutar estos momentos, pequeños impulsos que te llevarán a tu infancia o bueno, al momento, a la edad que tenías cuando lo jugaste por primera vez, ¿no? Ahora, los animatrónicos. Se supone que ellos son realmente, ¿no?, los protagonistas de esta película. Tenían que verse bien. O sea que lo lograron. Y eso no es malo, el diseño de los animatrónicos merece un aplauso especial. Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Mangle, incluso Balloon Boy, a quien no pensaba verlo, y los Withered, tanto como Puppet, me parece que lo que hicieron con él fue lo mejor del film, materializan con texturas, efectos prácticos y animaciones que combinan ternura y terror, evocando ese contraste inquietante que convirtió a los juegos en un fenómeno de horror psicológico. Desde el primer largometraje y repetido en la secuela, la producción decidió hacer caso omiso del CGI como método principal para dar vida a los animatrónicos. Y eso aquí siempre lo vamos a aplaudir. Con eso es una estrellita más, o media estrella más. No sé, ya lo veremos. El equipo encabezado por Jim Henson's Creature Shop fue el responsable de recrear en la vida real los personajes mecánicos de la saga de los animatrónicos reales. Son marionetas mecanizadas, así como los personajes como Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, etc. Son cuerpos físicos con estructuras internas, endoesqueletos y mecanismos que permiten movimiento.
Vaya, pues, básicamente, si ojalá hayas conseguido un video, porque es difícil a veces cuando es una película de Blumhouse conseguir material BTS. En la primera entrega también fue complicado, pero si hay un video aquí se los estaré poniendo. Así que en diseño y efectos, al menos sí están 10 de 10 los animatrónicos. Lo único que no me gustó es que más allá de Puppet y Mangle, que Mangle obviamente como es más complicado de hacer, a lo mejor él sí se ve un poquito que está más raro, ¿no? Pero a lo que me refiero es que son los dos que dan más miedo. Todos los demás eran como que muy family friendly. Eran los amigos de todos los niños, haciendo que este film tenga un desbalance en lo que quiere transmitir, si realmente dar miedo a través de ellos o irse por el lore beneficioso de que realmente no son malos. Y ya te digo yo que se va más por lo segundo, lo que hace a la peli más predecible y tenue a la vez. Esa dualidad casi infantil en apariencia y demoníaca en su esencia puede encantar a niños, adolescentes o superfans que buscan revivir esa mezcla de nostalgia, daños emocionales y sustos suaves. Pero viéndola de manera objetiva, me pasa lo mismo que con la primera, donde quizás tenía un potencial enorme, pero se queda estancada debido a estándares, digamos, que tiene que cumplir para su audiencia, que es el target principal, ¿no? Bueno, por más que haya buenas intenciones, admirables estilos visuales, la película paga un precio alto por sus decisiones narrativas y de tono. En primer lugar, ese aire indie o de bajo presupuesto, o al menos ese deseo de mantenerse fiel a una estética de horror moderado, termina cobrándole factura. El film a ratos parece que se insinúa de manera total hacia escenas de comedia que atenúan el horror real de sus animatrónicos, en donde la amenaza nunca se siente como tal. Y más con Abby, a quien también podemos decir que es protagonista, siendo amiga de ellos. Si a esto le sumas escenas que quizás deberían de ser brutales para, pues, no sé, exhortar o animar a creer que los animatrónicos realmente son cosas peligrosas, terminan siendo blanditas y con algunas actuaciones barra tomas un poquito cringe, pues sí que te puede quitar un poquito ese saborcito que tenías en la boca o de lo que tenías en mente. Ese enfoque, digamos, que afecta directamente al público que creció también con la saga original, ahora adultos o adolescentes mayores quienes vivieron la tensión de los juegos en su infancia, quienes podrían, pues bueno, digamos, sentirse decepcionados cuando se dan cuenta que las expectativas cambian y realmente el enfoque fue apuntar a una audiencia más joven, menos exigente con el horror y más dispuesta al fanservice. Esa elección limita su alcance. Lo que para algunos es nostalgia y celebración, para otros es suavidad, pérdida de riesgo y de horror auténtico. Ahora, la narrativa, por desgracia, sufre de los vicios que suele pasarle a muchas adaptaciones de videojuegos. Hay momentos en los que la historia se siente cuya construcción, montaje o diálogos resultan forzados, consecuencias de continuidad dudosa, cambios abruptos de tono y decisiones lógicas cuestionables, perdiendo así la esencia de un relato, digamos, orgánico, mezclando flashbacks, explicaciones de subtramas que por el juego lo amerita y todo en un intento por expandir el universo, que eso está bien, pero a costa de quitarle el suspenso al film y de quitarle una continuidad que se vea orgánica, pues termina afectando más negativamente que de lo que pudiera agregar. Este fallo, a su vez, revela otra debilidad fundamental. La película es demasiado fácil de descifrar. Los momentos de terror se ven venir desde lejos. Los sobresaltos se apoyan en recursos ya muy gastados, pero extremadamente predecible. Hay unas escenas que, ya sea un ruido súbdito o un encuadre obvio, y jamás se consigue levantar en un clímax que aumente la tensión de manera auténtica. Incluso los sustos genuinos que el 2 te provocaba eran los más orgánicos. Y aquí es todo lo contrario, están totalmente anunciados. Como consecuencia, la experiencia avanza sin verdaderos picos dramáticos y lo más emocionante termina siendo identificar a los animatrónicos o detectar alguna referencia al juego más que sentir un impulso genuino de adrenalina o miedo que te haga apretar el asiento, como este juego que estamos jugando y que casi se me olvida checar. Incluso la pizzería original del juego, uno de los escenarios más icónicos, pasa casi desapercibida. La película la usa solo un rato sin explotar su potencial de claustrofobia, oscuridad y nostalgia. Esa omisión empobrece la ambientación.
En lugar de sentir que estás de vuelta en Freddy's, muchas escenas parecen transitar en decorados genéricos, perdiendo la identidad visual que hacía tan poderosa a la atmósfera del juego. Por ejemplo, en la primera entrega, se supo sacar más provecho estando literalmente, creo yo, más del 70% en la locación del videojuego. En esta entrega nunca se siente el camino hacia una batalla final emocionante y la pizzería se siente como una locación de transición en muchas subtramas dentro de los personajes Abby, Mike, Vanessa, la historia entre Charlotte, Lisa y el propio background de ella, cosa que no da tiempo a lo más importante. Y finalmente, hablando de esta mezcla de personajes, esa mezcla de caras conocidas y nuevas promesas, aunque su presencia podría dar fuerza a la historia, en la práctica muchos quedan subutilizados. El protagonismo se reparte, sí, pero pocas veces se explora su psicología, sus miedos internos o su desarrollo. Eso debilita el vínculo emocional con el espectador. Por ejemplo, cuando un animatrónico arremete y sabes que va a pasar una escena de tensión o un giro amenazante a la trama, no hay suficiente inversión dramática para que duela de verdad. Lo vuelvo a decir, lo más genuinamente interesante es la situación que hacen con Puppet. El diseño sí es terrorífico, tanto como nostálgico. En esa marioneta sí hay algo especial y sí te puede transmitir algo, porque como ya lo dijimos, la agarran como enfoque central para la trama, además de que cuando posee a alguien, el maquillaje y los efectos realmente lo hacen ver muy bien, haciendo que para el espectador, Puppet se vea como la entidad más fuerte de este film. Hablando de eso, se me olvidó darle vuelta a la cajita de música, así que... sí, se escucha. Creo que vamos a terminar este video antes de que venga. En resumen, Five Nights at Freddy's 2 aspira a ser un homenaje para fans, lleno de referencias, nostalgia, animatrónicos bien diseñados y momentos de fanservice. Y en esos aspectos cumple parcialmente. Pero su ambientación de agradar a muchos termina por diluir lo que hizo grande al universo FNAF. El horror genuino, el suspenso angustiante y el miedo a lo inesperado. Con menos del 40% total del tiempo de la película en la pizzería primigenia, la segunda entrega de las 5 noches de Freddy convierte la expansión del lore y del fanservice en la herramienta y atracción principal para el espectador. Y a pesar de tener un diseño visual atractivo, no le alcanza para alimentar el terror que sentíamos todos al jugar a la entrega que más miedo provocó. Y más picos de nueva audiencia trajo a esta historia, a esta franquicia, convirtiéndola así en un film que sacrificó una cosa más importante por una cosa que terminó haciéndola ver más débil. Aún así, tenemos la parte 3 ya en camino. No sé si a ustedes les gustó mucho lo que fue el tercer juego de la franquicia. A mí personalmente es el que menos me llamó la atención, menos me gustó, menos jugué también. Sí sé un poquito de lore, pero realmente yo en la historia de Five Nights at Freddy's siempre fue después del 2 como que un pico para abajo, ¿no? Anyways, vamos a apurarnos porque ya se está escuchando un poquito más fuerte la canción. Entonces, yo, por todo lo dicho, esperemos que la 3 al menos como el juego, para algunos no fue como que lo más interesante después del 2, pues que la película la aprovechen para sorprendernos, ¿no? Pero bueno, por todo lo dicho anteriormente, yo por eso a Five Nights at Freddy's 2 le doy 2 estrellas como calificación personal y definitivamente, pues bueno, es una película digerible. Clasificado PG-13.